3 vamos a leer la palabra de Dios. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días a los que nos siguen a través de las redes sociales. Que la gracia y la paz de Dios sea con todos. Un placer poder estar este día predicando de la palabra para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Y ese es nuestro anhelo. Podemos cerrar, sí, pero nuestro anhelo, en nuestros corazones está el deseo de poder edificar a la iglesia. Así que prepare sus corazones y vamos a leer la palabra de Dios. San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Hoy nuestro tema se llama nuevo nacimiento. Algunos teológicamente le llaman regeneración, o nosotros le vamos a poner nuevo nacimiento, así, nuevo nacimiento. Y lo leemos la palabra de Dios para nuestro Señor Jesucristo. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Amén. Te agradecemos, Padre, por esta oportunidad de tomar este alimento espiritual. Te pido que sea tu Espíritu Santo acomodando en cada corazón, en cada vida, Señor, tu palabra, para que podamos comprender cómo es que podemos entrar a tu reino, qué es realmente tener la nacionalidad del reino de los cielos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Glorifica tu nombre, Señor, por amor a ti mismo, por amor a tu palabra, Señor. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo moviéndose en esta mañana para poder dar entendimiento, tanto este vaso que tú puedes usar y los corazones de mis hermanos que van a recibir esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntense y vamos a meditar en esta palabra. Primero, antes que nada, quiero darles un poquito el contexto y vemos, ¿no? O ver lo que aquí dice. Por ejemplo, vamos a ver, dice, lo primero que quiero que vean es que el hombre con el que platica Jesús este asunto es un fariseo. ¿Sí? ¿Lo vemos en el versículo 1? Ahora, nosotros hablar de fariseos, hermano, es hablar de algo, dicen los chicos, algo cañón. Porque la verdad era la gente encumbrada, la gente de prestigio, la gente que merecía honra. Hoy nosotros la palabra fariseo lo asociamos, por ejemplo, con hipócrita, farsante, ¿qué más? Engañador, mentiroso, ¿eh? Un traidor incluso le llaman. Ese es un fariseo, ¿verdad? Porque así lo asociamos con esta palabra. Pero en su momento, ser fariseo era la crema innata de la sociedad. Eran los hombres teólogos, eran los doctores de la ley, eran los científicos, podríamos decir, ¿sí? Ellos eran los hombres conocedores. Entonces era un hombre muy preparado, Nicodemo. Y además me llamó la atención que la palabra Nicodemo, Nico, su nombre se compone de dos palabras, Nico y Demo. Nico quiere decir dominador. ¿Y demo? ¿Ustedes lo asocian con algo? ¿Demo? Cuando viene la democracia, los votos de la famosa democracia. ¿Qué quiere decir democracia? Gobierno del pueblo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Es lo que quiere decir democracia. Entonces, demo es pueblo. Demo es pueblo. Entonces, Nicodemo, Nico, dominador, ¿de qué? Del pueblo.
Nicodemo era un maestro dominador del pueblo, era un hombre importante, un hombre preparado, un hombre que era educado, honrado. Entonces era un teólogo muy sabio este hombre, Nicodemo. Y él viene, aunque era fariseo, y sabía que todo el grupo de fariseos estaban en contra de lo que Jesús decía. Él viene, ¿a qué horas viene? De noche. ¿Por qué será que venía de noche? Para que no lo vieran, le daba pena. Le daba pena. ¿Cómo voy a ir con este maestro? Pero me llama la atención algo, porque dice ahí que al venir este hombre, que era digno de ser honrado, viene a Jesús. Y dice que viene de noche y le dijo, Rabí. Esa palabra, tan solamente haberle dicho Rabí, ya merecía que Jesús dijera, ¡uy, qué lindo que tú me reconozcas como maestro! Tú siendo el maestro vienes a reconocerme como maestro. Y quizás Nicodemo esperaba ese reconocimiento, sin embargo, no lo hubo. Ahorita vamos a ver que todo lo contrario, cuestiona lo que él enseña. Entonces, vamos a ver qué dice Rabí. Y hay algo que quiero que vean, no dice, sé que eres de Dios o que has venido de Dios, no. ¿Qué dice? A ver, ¿me están siguiendo, sí o no? Versículo 2, estoy leyendo el versículo 2, dice, sabemos que has venido. Eso está en plural. ¿Qué quiere decir? Este asunto que iba a tratar Nicodemo con Jesús, ya lo habían hablado, lo habían discutido, lo habían examinado todo, lo habían cuestionado incluso. Voy a ir a Jesús, pero le voy a cuestionar, le voy a plantear esto. Entonces dice, por eso dice, sabemos que has venido a Dios. O cuando menos en su círculo social, en su círculo de gente importante de Israel, esto se discutía, esto lo platicaban. Por eso dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y esto, un reconocimiento de Jesús, dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, perdón. Y aquí viene todo el meollo. Cuando ya estos halagos pasan, Jesús les responde, y les decía yo, quizás con esta presentación de Nicodemo hacia Jesús, él esperaba que Jesús dice, pues que me reconozca, porque yo le hablé bien bonito, ¿no? Hablé bien bonito de él, pues ahora que él me reconozca. Pero no, miren lo que dice Jesús. Jesús le respondió y dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A ver. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él era un hombre teólogo, un hombre preparado, un hombre que era maestro para los judíos. Y mire cómo responde. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Vea cómo, por mucho que un hombre esté preparado de acuerdo a los estándares de este mundo, lo espiritual va a ignorar, no lo entiende. Por eso dice Pablo, escribiéndole a los Corintios, dice, el hombre natural no entiende las cosas del espíritu, porque para él son locura. Para él son locura. Entonces, escuche bien esto. Aquí nos damos cuenta que es verdad, porque este hombre, con toda su preparación teológica, con toda su educación social que pudo haber tenido, ¿sabe qué? No entendió lo que Jesús le dijo. Y Jesús le plantea muy claramente, de cierto. Y cuando 2 veces repite algo la palabra de Dios, es porque este asunto es serio. Así lo dijo Moisés. Cuando Dios habla 2 veces algo es porque las cosas van en serio. Entonces aquí le dice, no puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Y él pregunta, ¿cómo puede un hombre siendo viejo volver a nacer? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y aquí nos damos cuenta que estaba Nicodemo, con toda su preparación. Entonces Jesús le responde, dice, brínquese tantito, y dice, lo que es nacido de la carne, el 6, carne es lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No le estaba hablando de un nacimiento físico, estaba hablando de un nuevo
nacimiento. Quiero que vea primera de Pedro 1:23, por favor. Fíjese, ¿cómo es posible? Porque este tema es bien importante. Ahorita que cuando vayamos avanzando, usted se va a dar cuenta que en el reino de Dios no es cualquier cosa de decir, pues yo ya estoy en el reino de Dios, ya soy hijo de Dios y todo. Sí, qué bueno, pero hay algunos requisitos. Es tanto como decir, a ver, por ejemplo, ser americano. Hay gente de México que va a Estados Unidos y dice, pues yo ya estoy en Estados Unidos. Sí, pero el hecho de que esté en Estados Unidos, ¿ya es americano? No. No, ¿verdad? Bueno, pues hay muchos, quiero decirle, hay muchos que están en el reino de Dios, pero no son del reino de Dios. Y ahora sí que vamos a ir viendo esto, ¿sale? Vamos a ir viendo esto porque esto es cosa seria. Porque a veces pensamos, no, pues yo ya estoy en la iglesia, yo ya soy de la iglesia. Pues vamos a ver, porque nacer de nuevo es lo único que nos da el privilegio de ver el reino de Dios. Y nacer de nuevo y nacer del agua y del espíritu es lo que nos hace entrar al reino de Dios. Entonces, vamos a ir viendo algunas cosas que yo quiero que ponga muy claro, tenga muy claro. Primera de Pedro 1:23 dice, escuche bien esto, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece. A ver, cuando una persona nace de nuevo, es porque se ha implantado en ella la palabra, que es la semilla. Y les he dicho, la palabra semilla en el original proviene de la palabra griega semen. Semen, o sea, tú eres gestado en el reino de Dios por el semen de Dios, por la semilla de Dios. ¿Qué cosa? ¿Cuál es la semilla de Dios? La palabra. O sea, por eso hay mucha gente que dice, no, pero yo tengo mi religión. Sí, pero no has renacido. Y dice aquí, somos renacidos. Y tome en cuenta esta palabra, renacidos. ¿Qué quiere decir? Que ya existimos, pero que tiene que haber una nueva vida. Y les pongo un ejemplo. Mire, ¿ve ese capullito que está pegado ahí? Ahí es real. ¿Sí lo ve? Sí. ¿Qué cree? Ese era un gusano. Aquí junto está un palo que le llaman mulato acá. Y dio muchos gusanitos. Y por ahí andaban caminando. Y ese se quedó pegado ahí. Y le digo a mi esposa, va a hacerse un capullo y va a ser una mariposa. Y dice, ay, se va a morir. Le digo, no. Y miren, hizo el capullito, ya no está ahorita, ya está vacío. Pero de ahí salió una mariposa. La mariposa fue renacida. De un gusano, renació. Imagínense nada más qué hermoso es, porque ese gusano peludo feo que era una linda mariposa. Y eso es muy similar a nuestras vidas. Es muy similar. Nosotros ya existíamos, ya habíamos nacido, pero éramos algo así como ese gusano feo. Y Dios vino y nos hizo renacer de una simiente ¿qué? Incorruptible. Incorruptible. Por eso les digo que esto le llaman teológicamente regeneración. Regeneración. Pero esto encierra varias cosas que voy a tocar. Por ejemplo, el nuevo nacimiento va de la mano con algo que nosotros conocemos como conversión, ¿sí? Algunos dicen, esta persona ya entregó su vida a Cristo, pero no se ha convertido. ¿Por qué dicen eso? Porque no hay cambios en su vida, sigue en la misma dirección, sigue haciendo lo mismo. Luego también está asociado esto con el arrepentimiento. Arrepentimiento. La palabra arrepentimiento surge cuando uno nace de nuevo. O sea, no hay arrepentimiento, no hay nuevo nacimiento si no hay arrepentimiento. Ok. También luego viene la palabra bautizo, porque una persona que se arrepiente luego sigue a bautizarse. Y eso lo dice ahí, por ejemplo, en San Juan 3:5. San Juan 3:5 dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces,
nacer de nuevo, se arrepiente y se bautiza. Ahorita tomen en cuenta esto porque les voy a comentar cómo esto es de proceso. Luego, después del bautismo, una persona que ya se bautizó, luego tiene que entrar en un discipulado. Ya una persona que entra en el discipulado empieza a servir dentro de la iglesia, empieza a participar y luego, después de ser luz en la iglesia, tiene que ser luz en su casa y luz para el mundo. A ver, recuerden esas tres cosas. Hay todo un proceso, ¿eh? Cuando ya nació de nuevo, empieza a hacer luz en la iglesia, luz en su casa y luz para el mundo. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver. Esto de la conversión, los americanos lo han de alguna manera, ¿cómo les diría yo? Exaltado. Pero esto surgió a un hombre de Dios que se llamó Charles Finney, americano, misionero, predicador muy famoso, y él decía que para que una persona realmente dé muestras de que haya nacido de nuevo, tenía que entregar su vida y hacer una confesión pública, y cuando hacía su confesión pública, esa persona nació de nuevo. Y está bien, pero luego él mismo comentó y dijo: esto no puede reemplazar lo que la Biblia dice, porque se corre el riesgo de reemplazar lo que Dios estableció. ¿Y qué es lo que Dios habla acerca del nuevo nacimiento? Vamos a ver cómo nació la iglesia, cómo hubo ese nuevo nacimiento para que surgiera la iglesia. Según el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, por favor, Hechos 2, 38, quiero que vean. Dice Hechos 2, 38, Pedro les dijo, y aquí, recuerden, está naciendo la iglesia, aquellos que van a entrar en el reino de Dios. Mire, dice, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tres cosas bien importantes: arrepentirse, bautizarse y recibir el Espíritu Santo. Esas tres cosas quiero que lo tenga en cuenta, porque si usted regresa a San Juan 3:5, Jesucristo dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede. Entonces, a ver, del agua, nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Hablar de arrepentimiento, cuando hace la oración la persona, ahí nace de nuevo, luego se bautiza y luego el Espíritu Santo va a ir dando ese crecimiento, esa madurez. Entonces, por eso dice: recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Están las tres cosas ahí, sí o no? En San Juan 3:5 y Hechos 2:38. Ahora bien, nosotros hemos, la iglesia cristiana, hemos creído que cuando una persona hace la oración de reconocer a Jesucristo como su Salvador y su Señor y Salvador, ya nació de nuevo. No. Ese momento fue gestado como un hijo de Dios. A ver, cuando una mujer intima con el hombre y llega a fecundarse un ser en su vientre, ya existe, pero ¿ha nacido? A veces así pasa en la iglesia. En la iglesia ya está una persona, ya fue gestada, pero no ha nacido de nuevo, porque una persona que ha nacido de nuevo da muestras de ese nuevo nacimiento. Entonces vamos a ir viendo, porque quiero que quede claro esto. El arrepentimiento, la conversión, el nuevo nacimiento, va todo esto de la mano. Puede ser que muchos que están en la iglesia sean un feto anormal, vamos a decir. Que están ahí, pero no han nacido de nuevo. Porque no dan muestra de que han nacido. Están ahí, tienen vida. Si alguien dice es salvo, es salvo, pero no ha nacido de nuevo. Y vamos a ver, miren, Pablo, escuchen bien esto. Fíjense lo que dice en el libro de Gálatas 4:19. Quiero que vean ustedes, porque
Pablo, al ver la iglesia, al ver la actitud de la iglesia, fíjese lo que dice: hijitos míos, por quienes vuelvo ¿a qué? A sufrir dolores de parto. O sea, ya estaban en la iglesia, pero no habían nacido de nuevo, porque si había dolores de parto, ¿habían nacido de nuevo? No. Y estamos hablando de la iglesia, que ya se congregaba, que estaban ahí. Pero Pablo se daba cuenta de una cosa: no habían nacido de nuevo. Y Jesucristo dijo: es requisito para que alguien vea el reino de Dios, para que alguien entre en el reino de Dios, es necesario nacer de nuevo. Tú existes, sí, pero dice, a ver, la Biblia dice en el libro de Primera de Corintios, a ver, quiero que busque Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 40. Fíjense lo que dice: hay cuerpos terrenales, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero uno es la gloria del celestial y otra la de los. O sea, nosotros existimos carnal, un cuerpo terrenal, un cuerpo terrestre, pero hace falta que nazca ese cuerpo celestial. Y uno dice, pero eso va a ser hasta cuando Cristo venga. No, desde ahorita tiene que manifestarse eso. Dice muy claramente, cada uno tiene su propia gloria. Nosotros le damos mucha gloria a lo terrenal, a una persona exitosa, una persona encubierta. Pero ¿y qué de lo espiritual, lo celestial? Entonces, nosotros tenemos que entender esto, que el nuevo nacimiento es el único que nos da la oportunidad de poder ver el reino de Dios. Por eso Pablo, imagínense, dice, yo les estoy predicando la palabra, estoy trabajando, y tengo dolores de parto, pero no han podido nacer de nuevo. Ya están ahí, no quiere decir, como la mamá que está embarazada y dice, ay, mi bebé, y se mueve, y se siente todo, pero ¿sabe qué? Todavía no nace. Y a veces así estamos los pastores, con iglesia, que ya están ahí, pero no han nacido de nuevo. Y nuestro trabajo es ese precisamente, hacer que ese feto vaya creciendo. Cuando nace de nuevo, dice, el que no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Hermano, hay que tomar bien en serio esto, porque el nuevo nacimiento no es cuestión de que levanta la mano, haz esta oración conmigo. No, ahí se fecundó. Y tiene que ir creciendo, de tal manera que llegue el día que se dé a luz, que nazca de nuevo. Ese es el renacer de una simiente incorruptible. Por eso Pedro decía, somos renacidos de una simiente incorruptible. Para eso se predica la palabra. Ese es el alimento, el pan nuestro de cada día, para que crezca ese bebé y que llegue un día, wow, este es mi hijo, mira. ¿Sí? Nos hace falta digerir esto. La verdad que nos cuesta trabajo porque, hermanos, hoy nosotros decimos, yo estoy en el reino de Dios. Hermano, la nacionalidad no se obtiene porque me cae bien. No. Se nace. Tengo una sobrina que nació en Estados Unidos y esa ni siquiera aunque es mexicana como nosotros, así, no decimos que es gringa o eso, no, pero ¿sabe qué? Tiene la nacionalidad porque nació ahí. O sea, nosotros cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, ni siquiera necesitamos hacer la oración pública de fe. Me llevó la sorpresa de mi vida. Un día estuvimos en un hogar compartiendo el discipulado, el estudio, una hermana que se había entregado a Cristo, y en ese estar compartiendo la palabra de Dios, invitamos a su esposo. Le dijimos a su esposo, hermano, queremos invitarte. Le decimos hermano por respeto, queremos invitarte a que recibas el estudio de la palabra de Dios. Y él decía, no, yo tengo mi religión, respétenme por favor. Yo creo que soy tolerable, vienen a mi casa, pueden compartir el estudio y adelante. Pero yo no voy a
a cambiar mi religión. Y bueno, pues respetable, no podemos imponer nada, ¿no? Y entonces, pasó el tiempo, estábamos en el estudio, y de pronto él estaba cenando un día y estamos con el estudio y dice, oiga pastor, yo le quiero decir una cosa, ¿verdad que nosotros los cristianos creemos en esto? Y yo dije, nosotros los cristianos, pero si él nos dijo que tiene su religión. Dice, no, porque es que yo le estaba compartiendo a una persona de la palabra y me dice que su religión es y le digo, no, es que Cristo dice esto, porque nosotros creemos en Cristo. A ver, ¿cuándo hizo la oración pública de fe? Pero él en su corazón le había entregado su vida a Jesucristo. Se había rendido al Señor. Entonces, hermanos, no lo que nuestra teología que hemos practicado, vamos a decir, está bien, es las armas que tenemos, pero muchas veces la palabra de Dios no dice así. A ver, Pedro les dijo, levanten sus manos, hagan esta oración para entregarle su vida a Jesucristo. Les dijo, arrepiéntanse y bautícense y recibirán. ¿Sí o no? Entonces, cuando una persona se arrepiente, es el primer paso, es la gestación de un hijo de Dios. Ahí está. Va a ir creciendo. Y cuando hay cambios en su vida, entonces se empieza a manifestar y empieza a llenarse del Espíritu Santo y empieza a orar por los demás y todo. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona está nacida de nuevo. ¿Ok? Por eso dice, el que no naciere del agua y del agua y del... Si una persona nació de nuevo y dice, es que yo quiero orar, yo quiero hacer algo, está manifestándose. Ahora, esa persona es luz, les dije, es luz en la iglesia. Empieza, dice, hermano, yo quiero orar, yo quiero poner. Empieza a ser luz en la iglesia. Tiene que ser luz en su casa. Y luego tiene que ser luz al mundo. ¿Amén? Sí. Ok, vamos avanzando. Ahora, esto... A ver, permítame tantito que aquí listo. Sí. Quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo, porque quiero que entendamos esto, cómo se va desarrollando. Lucas capítulo 1, esto que vamos a ver es un paralelo con lo que vivimos. Veamos. Lucas capítulo 1, versículo 35, dice, estamos hablando de María y del ángel, dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Recuerden esto. Esto no es obra de ningún hombre. ¿Esto es obra de quién? Espíritu Santo. Dice, vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Recuerden esto. El Espíritu Santo es el que está. No hay obra de hombres acá. Cuando una persona se arrepiente es porque el Espíritu Santo le ha redarguido. Cuando una persona es que ha estado en el reino de Dios, es el Espíritu Santo el que ha trabajado. No la elocuencia de una persona, la sabiduría de una persona, no. Por eso me impacta lo que Jesús hizo con Nicodemo, porque siendo maestro, le dijo, ¿cómo tú siendo maestro de los... me vienes aquí a decir que tienes que volver a meterte en el vientre de tu madre? No, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu es. Esto no se trata de cosas materiales, de cosas físicas, sino es de cosas espirituales. Y en ese caso, el Espíritu de Dios vino sobre María. Ahora, eso no quiere decir que ya había nacido Jesús, simplemente había sido gestado. Quiero que vean Lucas 1:38. Lucas 1:38, ahí mismo. Dice, entonces María dijo, esa es la actitud que debemos, una vez que somos gestados en el reino de Dios, fíjense lo que dice. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo, ¿cómo dice? Eso es lo importante. Que nosotros estemos dispuestos, si ya nos arrepentimos, si ya le entregamos nuestra vida, ya fuimos gestados, ya vemos el reino de Dios, bueno, pues ahora estemos dispuestos a nacer de nuevo por obra del Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo va a hacer el Espíritu Santo?
por medio de su palabra. Y entonces, miren, cuando el Espíritu Santo ya trabaja en la vida de una persona, el carácter de Dios se va a manifestar en nosotros. Gálatas 5, 20. A ver, quiero que vaya a Gálatas 5, 22, por favor. Miren, más el fruto. El Espíritu Santo, acuérdense, fue el Espíritu Santo el que concibió en María a Jesús. Y después luego dijo María, dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ahora, mire lo que dice el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor. Una persona que nació de nuevo, el Espíritu Santo empieza a tener amor, gozo. Eso le llaman regeneración. Una persona que ha sido cambiada, transformada. Eso se llama ¿cómo? Regeneración, la doctrina de la regeneración. Una persona que ha nacido de nuevo, una persona que no es cuestión de religión, es sus frutos los que hablan. Recordando esto que Jesucristo dijo, ¿en qué conoceremos entre lo falso y lo verdadero? Por sus frutos serán conocidos. No puede, dice, un higo dar, no puede dar un abrojo, perdón, no puede dar los abrojos o los espinos higos. No puede. Simplemente por los frutos serán conocidos. Pues el fruto del Espíritu Santo se manifiesta en todo aquel que ha nacido de nuevo. Ese es el carácter de Dios, la naturaleza de Dios. Y es entonces cuando una persona entra en el reino de Dios y tiene la nacionalidad. ¿Por qué tiene la nacionalidad? ¿Por qué tiene la nacionalidad una persona? Porque ha nacido, no por título, porque ha nacido. Por ejemplo, estaba escuchando el pleito de unos periodistas, un periodista muy conocido aquí en México, que antes salía en el noticiero estrella de televisión. Entonces, yo no sabía, pero por el diálogo que tuvieron es que es español. Y entonces critica a otro español. Y me da risa porque dice, no, pero si tú dices que yo no soy mexicano, tampoco tú. Y dice, no, pero yo ya tengo mucho tiempo en México. Y dice, el hecho de que tengas mucho tiempo en México no te da la garantía de que seas mexicano. Tú sigues siendo español, porque tú naciste allá. Entonces, es exactamente lo mismo esto. Fíjese, cuando usted no nace de nuevo, el hecho de que tenga mucho tiempo en el reino de Dios, no quiere decir que su nacionalidad sea celestial. Para que nuestra nacionalidad sea celestial, tenemos que nacer de nuevo. Y eso implica hacer una oración. Pedro dijo, arrepiéntanse, bautícense y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y cuando ya el don del Espíritu Santo está en ti, el amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, es parte de ti. ¿Me entiende? Eso se llama regeneración. Haber nacido de nuevo. Tienes la nacionalidad, tu patria es celestial. La nueva Jerusalén te espera. A ver, ¿sí me entiendes? Sí, amén. Ok, espero que quede claro esto. No, es un poco sencillo y al final es importantísimo, porque miren, tener la nacionalidad de un lugar te da derechos, te da privilegios, te da beneficios. Recuerde esto, porque hay quienes quieren reclamar los derechos. Yo lo vivo con mi hermana, me dice, aquí nosotros no tenemos derecho, por ejemplo, ella es indocumentada en Estados Unidos. Y si yo no tengo derecho a algunas cosas que los que ya son residentes, que los que ya son nacionalizados, tienen derecho. Y aquí nosotros, como hijos de Dios, si no nacemos de nuevo, no tenemos derechos, no tenemos privilegios, no tenemos beneficios. Y a veces por eso ni siquiera responsabilidades. Porque sabían ustedes que todo aquel que tiene privilegios, por ejemplo, un americano, dice mi hermana, tiene muchos beneficios. Pero ¿sabes qué? En su salario le están descontando
un buen de dinero. Ahora, ¿por qué? Porque para ser acreedor a los beneficios tiene responsabilidades. Cuando un hijo de Dios asume su responsabilidad en el reino de Dios, ahora tiene privilegios, tiene beneficios que dan una nacionalidad. ¿Cómo tramitar mi nacionalidad? Primero, en el reino de Dios, recuerde esto, ¿cómo tramitar mi nacionalidad? En nacer de nuevo. A ver, ¿cómo tramitar mi nacionalidad en el reino de Dios? Nacer de nuevo. Y tome en cuenta esto, no te lo puede tramitar alguien que no ha nacido en el reino de Dios. Por decirlo así, yo quiero nacionalizarme americano y que me dice uno de Centroamérica, no te preocupes, yo te lo voy a tramitar. Pues me puede tramitar para su país, pero no para Estados Unidos, ¿verdad? Así también en el reino de Dios. Alguien que ha nacido de nuevo puede llevar a otros a que entren en esa nacionalidad. Por eso es importante esto del nuevo nacimiento. Quiero que regresemos, por favor, al primer texto con el que iniciamos. San Juan, no es primera de Juan, es San Juan. Capítulo 1, vamos a leer el versículo 6 y 7, por favor. Dice aquí, lo que es nacido de la carne, nosotros ya nacimos en México, tenemos la nacionalidad mexicana, eso nadie nos lo quita. Pero luego dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de esto que te he dicho. Le está hablando a Nicodemo. Dice, no os es necesario nacer de nuevo. Y yo les invito a eso. Tramitemos nuestra nacionalidad. El arrepentimiento, la conversión, el bautizo y el integrarse en la iglesia es sumamente importante. Amén. Entonces, oramos a Dios, póngase de pie. Te agradecemos, Padre, en esta mañana por este tiempo de estar estudiando tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es vida, Señor. Ayúdanos a ajustar nuestra fe a los principios eternos que tu palabra nos enseña, Señor. Nosotros hemos aligerado tu evangelio, mostrándole a la gente que con una oración ya entró al reino de Dios. Pero escudriñando tu palabra nos damos cuenta que es necesario nacer de nuevo, que cuando una persona hace la oración de arrepentimiento solamente ha sido gestada en el reino de Dios, pero que es necesario que esa persona crezca y llegue a nacer de nuevo. Es obra de tu Espíritu Santo, sabemos que no es obra de ningún hombre, desde la gestación hasta el nuevo nacimiento, es obra de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, haz la obra en cada uno de mis hermanos, que puedan nacer en el reino de Dios, que puedan tomar los privilegios, pero también las responsabilidades que hay en tu reino, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Yo te doy gracias, te doy toda la gloria a ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén.